Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestro curso, nuestra semana, ¿verdad? Espero que estén bien, sus familias y ante todo que tengan mucho ánimo, chicos? Porque ya nos queda poco para el segundo examen parcial y debemos de estar preparados porque si no, se nos va el curso, ¿va, jóvenes? O sea, los puntos ya no regresan, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar listos. Bienvenidos pues y vamos a continuar. Entonces nos quedamos el último día viendo lo que es la sustitución del hidrógeno alfa. Entonces vamos a ver y vimos la reacción de Helmholtz-Zelinsky, en la cual nosotros sustituíamos al hidrógeno alfa. Bueno, entonces eso fue lo último que vimos. Entonces, una cosa importante, chicos, es de que, miren pues, con respecto, vamos a esperar un poquito esto acá y vamos a ver que esto ya lo vimos el último día y nos quedamos. Bueno, una cosa que les quería decir. Entonces, fíjense pues, para lo que son las separaciones de mezclas, ácido base, tenemos que tener claro lo que es la solubilidad y la clasificación del compuesto, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Voy a quitar esto para que se mire mejor. Bueno, ahí sí ya se mira. Déjenme ver si estoy grabando. Bueno, entonces, fíjense pues, cuando yo hago una separación de mezclas, yo debo primero saber clasificar. Entonces, por ejemplo, fíjense pues, yo les voy a poner la acetona, les voy a poner el ácido benzoico, le voy a poner el alfa-naftol. Entonces aquí es donde ustedes ya tienen que estar pilas con la nomenclatura, ¿verdad? Les voy a poner el, el etanol, les voy a poner el tolueno, y les voy a poner, déjenme ver qué otro, les voy a poner, bueno, les voy a dejar estas. Entonces miren pues, lo primero que tienen que hacer es ponerle el número para irlas clasificando. Bueno, entonces no vamos a hacer la tabla, lo que solo vamos a verlo a la número 1. A ver, Andrés Daniel, ¿cómo la clasifica usted? ¿Ácido, base o neutro? La número 1, la acetona. ¿Ácido, base o neutro? Ahora se me escucha, creo que sí, ahí está. Como ácido. Como ácido. ¿Cuáles son los ácidos, Andrés Daniel? Andrés Daniel, ¿quiénes son ácidos? A ver, dígame cuáles son los ácidos en los compuestos orgánicos. Bueno, a ver, Cintia, ¿está de acuerdo que es un ácido? Dice Andrés Daniel. A ver, ¿usted qué dice? Es neutro. Es neutro. ¿Los ácidos quiénes son, Cintia? Cuéntele, Andrés. ¿Cuáles son los compuestos ácidos? No recuerdo muy bien. Bueno, y entonces, ¿cómo sabe que es neutro este? ¿Se da cuenta que...? Sí. Va, entonces, Dayan, ¿cuáles son los ácidos? Si no estoy mal, son los ácidos carboxílicos y los fenoles. Ok, ese es un ácido carboxílico o un fenol, El 1, ¿sí? no. Bueno, entonces quiere decir de que es neutro. Estamos. Entonces eso es lo que tengo que saber, jóvenes, neutro. A ver, Dayan, ¿y ahora este será soluble o será insoluble en agua?
Es soluble. Es soluble. Perfecto. Bueno, miremos el segundo. A ver, Emily. ¿Ácido, base o neutro? Ah, me falta otro, lo voy a poner acá. ¿Es ácido? Es ácido. ¿Por qué es ácido? Porque es un ácido carboxílico, si no me equivoco. Pues no se equivoca y tiene que estar segura para el examen, porque si no, Sí. va a perder. Sí, sería un ácido. Bueno, ahora, ¿soluble o insoluble en agua? Eso sí no estoy segura. Bueno, ¿los aromáticos son solubles o son insolubles en agua? Los aromáticos, ¿el benceno será soluble en agua o no? Es insoluble, ¿no? Bueno, ¿y entonces? ¿Cómo será eso? Entonces es insoluble. Bueno, entonces eso es lo que tengo que obtener como conceptos. Insoluble. Bueno, a ver, sigamos. A ver, Jairín, ¿qué dice usted del tercero? ¿Ácido, base o neutro? Y este sería un ácido fuerte además, ¿va, joven? A ver, Jairín. No lo vi un grito ahí. Bueno, a ver. El número 3, ¿verdad? El número 3, ácido, base o neutro. ¿Es un ácido? Un ácido débil o fuerte. Creo que es débil. ¿Por qué? Por el OH. Porque es un fenol, ¿va? No por el OH. Es un fenol y el fenol sería ácido débil. ¿Insoluble o soluble? Insoluble. Si este fue insoluble, peor este, ¿verdad? Porque es una cadena más grande. Bueno, gracias. A ver, seguimos bajando. Lilian, el 4, ¿qué sería? ¿Ácido, básico o neutro? Es neutro. ¿Es neutro, soluble o insoluble en agua? Soluble. Soluble en agua, es el etanol, es soluble. Entonces, casi todos los que tienen grupos funcionales que hemos visto, más o menos a 5 carbonos son solubles por el grupo funcional, ¿ok? A excepción de los aromáticos, que esos no. Bueno, a ver, dígame, Luis David, ¿qué dice usted del 5? Neutro, ácido, básico. Neutro. ¿Soluble o insoluble? Insoluble. Insoluble, ¿ok? Es un aromático, por lo cual debe ser insoluble. Bueno, a ver, María Fernanda, el último, ácido, base o neutro. Es base. ¿Por qué? Por la amina. Por la amina. ¿Insoluble o soluble? Insoluble. Sí, este fue insoluble, este fue insoluble, este fue insoluble. Todos son aromáticos, pues este es insoluble. Bueno, ahora la pregunta. ¿Tendré que usar agua aquí o no? Como primer paso. A ver. Sí. ¿Por qué? Porque hay compuestos solubles. Porque hay compuestos solubles. Acá tengo 2 compuestos solubles, por lo cual tengo que utilizar agua. Entonces de ahí tengo que utilizar ácido, tengo que utilizar hidróxido, porque tengo tanto compuestos ácidos y compuestos básicos. ¿Estamos o no? Bueno, ahora, cuando yo esta solución en cloroformo la pongo en una ampolla de decantación y entonces le agrego agua, ¿cuáles son los que van a ser solubles, María Elisa? ¿Cuáles van a ser solubles en agua? Digo los números. Sí, los números. Sería el 1, el 4 y solo. El 1 y el 4. Bueno, ¿qué pH va a tener el agua? ¿pH neutro, pH ácido o pH básico? ¿Qué pH va a tener?
Sería neutro. Sería neutro porque los dos compuestos son neutros. O sea que el pH sería igual a 7. ¿Ok? Bueno, ahora esta sería la fase acuosa, me quedaría eso. Ahora, en la fase orgánica, ¿qué me va a quedar? A ver, Marlon, ¿qué me quedaría en la fase orgánica después de que ya separé con agua el 1 y cuarto? ¿Qué es lo que me quedaría en la fase orgánica entonces? La verdad no sé, licenciado. Bueno, entonces ahí se ponen las pilas porque eso les va a preguntar en el examen. Bueno, a ver, Mayra, ¿qué dice usted? ¿Qué me quedaría entonces en la fase orgánica ahorita después que le agregué agua? ¿Qué números me van a quedar? Mayra. No sé, Bueno, se dan cuenta que después, Miguel Ángel, ¿cuáles serían los números que me quedan en el cloroformo? El 2, 3, 5 y 6. O sea, los que no se disolvieron, jóvenes, es tan sencillo, es 2, 3, de ahí que 5 y 6. ¿Se dan cuenta que aquí que me quedaron? Me quedaron ácidos, fuertes y débiles. Me quedaron, ¿qué otra cosa? Me quedaron básicos y me quedaron neutros. O sea, los tres me quedaron, ¿verdad? Bueno, entonces esta fue mi primera parte. Le agregué agua en la ampolla de decantación. En el agua me quedó el 1 y 4, el pH fue igual a 7. Eso es lo que se les va a pedir cuando tengan que resolver una separación. Bueno, y después también se les puede preguntar que diseñen ustedes una, no que esté puesta ahí. Entonces aquí definitivamente tiene que poner primero el agua porque hay compuestos solubles. Cuando no hay compuestos solubles, pues empiezan con ácido o con base dependiendo de lo que tengan. Si tienen ácido y base, tienen que comenzar con cualquiera de los dos. Pero si tienen, por ejemplo, solo base, pues únicamente tendrían que usar el ácido. Si tienen solo ácidos, tendrían que usar únicamente el hidróxido. No sé si está claro, jóvenes. Bueno, eso sería 1. Ahora voy a cambiar. Y se dan cuenta la importancia de la clasificación, pues. O sea, eso es lo importante, jóvenes. Ahora voy a poner este compuesto COH. Voy a poner voy a poner uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, entonces ahora vamos a empezar otra vez. A ver, el compuesto 1. A ver. Pero no vino Stuart, ¿va, jóvenes? ¿Qué le pasaría a Stuart? No falta.
Espero que no esté enfermo. A ver, Andrés, la número 1, ¿qué sería? ¿Ácido, base o neutro? Ácido. Ácido. ¿Fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. ¿Insoluble o soluble? Insoluble por los aromáticos. Es un aromático, es un antraceno. Bueno, entonces estamos. Bueno, ya como que le quedó más claro, ¿verdad, mi estimado, o no? No es que se confundí porque estaba viendo la presentación. Bueno. La Ahora, pantalla. bueno, entonces pilas, pues ya veo que está durmiendo usted. A ver, segundo. A ver, Cintia, ¿qué sería? ¿Ácido, base o neutro? Es un ácido. ¿Ácido fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. ¿Soluble o insoluble? Soluble. Soluble. ¿Ok? Bueno, a ver. Emily, el tercero, ¿qué sería? Es un ácido. Es un ácido el tercero. Ah, no. Es un neutro, ¿no? ¿Ok? Es un neutro. ¿Y qué sería? ¿Soluble o insoluble? Es insoluble. Es insoluble. Bueno. A ver. A ver, Dulce. Ya apareció Dulce. O ya desapareció. Ya desapareció, creo yo. Solo se metió y ya le iba a preguntar y ya se fue. A ver, Jairín. ¿Qué sería el 4? ¿Ácido, base o neutro? Es un ácido. Es un ácido. ¿Débil o fuerte? Débil. ¿Por qué? El fenol. Es fenol. ¿Insoluble o soluble? Insoluble. Insoluble. Le tocó la misma a usted. Bueno, a ver. A ver. A ver, Dayan, el 5, ¿qué sería? El 5 es neutro. Es neutro. A ver, Emily, ¿está de acuerdo que es neutro? Y no. ¿Qué es? Es un ácido. Es un ácido. Pues sí, a ver, Es una base. Es una base. es una base, ¿ok? Bueno, a ver, Lilian, ¿es una base soluble o insoluble? Insoluble. ¿Por qué? Por el aromático. Ok. Bueno. Y el número 6, a ver, Luis David, ¿ácido, base o neutro? Es un ácido. Es un ácido. Bueno, a ver María Fernanda, ¿está de acuerdo que es un ácido con Luis David? María Fernanda, ¿está de acuerdo con Luis David que dice que es ácido? No. ¿Qué es? Es neutro. Es un neutro, si este es benzaldehído, no es ácido. Ahora, ¿sería neutro, soluble o insoluble en agua? María Fernanda, pues. ¿Soluble o insoluble? Es soluble. Es soluble porque es de 2 átomos, ¿ok? Bueno, entonces ahora, ¿le tenemos que echar agua o no para separar? A ver, María Elisa, ¿le echamos agua o no? Agua. ¿Por qué? Porque tiene un compuesto soluble. ¿Un compuesto o 2 o 3? ¿Cuántos tiene? Ah, tiene dos, tiene dos, tiene dos. Bueno, entonces, a la hora de que agrego agua, a ver Marlon, ¿cuáles serán los que van a ser solubles? Por supuesto, esto está disuelto en cloroformo. Le agrego agua en una ampolla de decantación y ¿cuáles se me solubilizan? A ver Marlon. El 2 y el 6. El 2 y el 6, ¿ok? Soluble, el 2 y el 6. Bueno, ahora, siempre Marlon, ¿qué pH va a tener la solución de agua? ¿Qué pH va a tener? ¿Neutro, ácido o Ácido.
ácido. ¿Por qué? Por el 2. Por el ácido acético el pH va a ser menor que 7, o sea, un pH ácido. Bueno, vamos con en la fase orgánica. A ver, Mayra, ¿qué me queda en la fase orgánica? 1, 3, 4 y 5. Y 5. ¿Ok? Entonces, ahora ya tengo acá, fíjense, pues aquí tengo neutros, tengo ácidos débiles, ácidos fuertes y tengo aminas, ¿verdad? Entonces de ahí tengo que echar ya sea ácido clorhídrico, hidróxido de sodio y ahí sí. Bueno, entonces está claro que lo primero, por eso es de que yo tengo que hacer primero el cuadro de separación para poder entender lo que es la separación de los compuestos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. ¿Estamos bien? Bueno, por ejemplo, si hubiera tenido una base soluble, entonces me va a quedar un pH básico, ¿verdad? Entonces todas esas cosas son las que tengo yo que analizar, entonces tengo que saber, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la síntesis utilizando la Hell-Borjas-Zelinsky de alfa halógeno-ácidos, que son intermediarios. Bueno, vamos a ver, léame por favor, Miguel Ángel. Ok. Síntesis de alfa halógenos ácidos que son intermediarios de otros compuestos. Halogenación depende de la cantidad de hidrógenos alfa. Ok, por ejemplo aquí, a ver Miguel Ángel, ¿cuántos hidrógenos alfa tiene el ácido acético? Tiene 3. Tiene 3, o sea que yo podría sustituir los 3. Se dan cuenta que el primer mol de fósforo y cloro me sustituye a lo que es uno de los hidrógenos, el segundo mol al segundo y el tercer mol al tercero. Cada vez este ácido, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser más ácido o va a ser menos ácido, Miguel Ángel? Va a ser cada vez más ácido. Porque el cloro es un atractor de electrones, por lo cual estabiliza la carga negativa. Miren todo lo que tiene que tener uno de concepto. Entonces a mayor cantidad de cloros, mayor acidez. Perfecto, Miguel Ángel. Vamos a seguir pues. A ver, en este podemos ver que tenemos cuántos hidrógenos alfa tiene ese ácido propiónico, Andrés. Tiene 2. Tiene 2. Entonces puedo sustituir los 2 hidrógenos alfa. El primer mol me sustituye a uno de los hidrógenos alfa, ¿se dan cuenta? Y el segundo me sustituye al segundo. Ya el bromo ya no puede seguir sustituyendo porque ya no hay hidrógenos alfa. ¿Estamos claros, jóvenes? Entonces acá tengo a ver, Cintia, ¿cuántos hidrógenos alfa tiene esa molécula? Tiene 2. Tiene 2. A ver, Dayan, ¿está de acuerdo con Cintia que tiene 2? Creo que son 6. ¿Ah? 6. Tiene 6. Ah, bueno. A ver, Emily, ¿está de acuerdo con las dos anteriores, que tiene 2 y que tiene 6? Emily. Sí, creo que tiene 1. Solo tiene 1, jóvenes. Entonces, fíjense pues, y si eso lo hacen en el examen, este es el carbono alfa, pues. No sé dónde vio 2, en dónde vio 2, quién fue la que me hizo Cintia, yo no sé, ahí no miro 2 en ninguna parte, no sé de dónde se sacó el 2, Cintia. Cintia, ¿en dónde vio el 2 usted? Ahí no miro 2 yo ahí. Ahora, Dayan, a ver, Cintia. No, es que escuché que dijo hidrógenos, entonces, pero igual. Bueno, pero hidrógeno, no dije hidrógeno, pues. Entonces yo no sé dónde vio el 2, si solo, o podría haberme dicho 3, o me podría haber dicho 6, o me podría haber dicho 1, pero 2 no sé. Dayan me tomó los beta, ¿verdad? ¿Y los betas son los que reaccionan, Dayan? Vale. Bueno, entonces, ojo pues jóvenes, esto es muy importante que tengamos los conceptos, ¿verdad? Porque después dicen, ¿será porque me fue mal en el examen? Pues
no saben distinguir un hidrógeno alfa. Bueno, entonces, a ver Jairín, ¿cuántos hidrógenos alfa tengo en este compuesto? Uno. Solo tiene uno, que sería este que está acá, ¿va? Se dan cuenta que este es un carbono terciario. Entonces ahora aquí solo puedo sustituir un hidrógeno alfa. Entonces en este caso, fíjense que ya teniendo este compuesto, yo puedo pasarlo a un sinnúmero de compuestos útiles a nivel industrial. Por ejemplo, el alfa aminoácido y éteres, esto lo puedo transformar a eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces miren pues, ya tengo mi compuesto sustituido en carbono alfa a través de una Hellborn-Harselinsky, y esto podría ser para una serie sintética. Bueno, entonces luego le echo amoníaco, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Una sustitución de bromo por NH2, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que aquí esto sería un alfa aminoácido, que son ácidos bases para las proteínas. Bueno, acá también puedo haber agregado metóxido de sodio, primera fase, segunda fase, protonación, y entonces se dan cuenta que sustituí el bromo por metóxido. ¿Verdad? Entonces, esta síntesis es muy importante para sintetizar otros compuestos. O sea, ¿se acuerdan ustedes que las reacciones más comunes de los halogenuros es la sustitución nucleofílica, ¿verdad? SN1 y SN2. Bueno, ahora tengo el alfa hidroxi y ahora lo voy a sustituir. Miren, ahora en este caso voy a sustituir el bromo alfa por OH. Entonces agrego hidróxido de sodio. Se dan cuenta que como es medio alcalino, obtengo la sal, luego acidifico y regenero el ácido. También puedo obtener compuestos alfa-beta insaturados. Todo esto es para las series sintéticas, ¿da, joven? Agrego KOH alcalino concentrado y lo que obtengo es la eliminación de lo que es el bromo y se me va a formar un doble enlace. Se dan cuenta que este es alfa beta. Entonces este compuesto puede tener también adiciones conjugadas, como vimos anteriormente. Se dan cuenta, solo que ahora tenemos ácidos, no tenemos carbonilos. También puedo transformar ese bromuro a un ácido dicarboxílico. Miren qué es lo que hago. Entonces agrego cianuro, sustituyo al cloro, me queda cianuro. Luego hago una hidrólisis ácida fuerte y el cianuro se me transformó en ácido carboxílico. ¿Qué les parece? Entonces por eso es importante esta reacción de Hellborn-Harselinsky, porque obtengo un producto que puedo transformar fácilmente en muchos otros productos, ¿verdad? Entonces a nivel industrial pues es importante, ¿verdad? Digamos, son fundamentales este tipo de compuestos que pueden originar muchos más compuestos. Bueno, entonces no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. ¿Estamos bien? Acuérdense que cada vez se les va acumulando más reacciones. Entonces tienen ustedes que ir avanzando semana por semana. Y ya solo al final hacer un repaso. Porque si no, olvídense jóvenes, todo esto no se les va a quedar en una noche. Bueno, vamos a ver como 4 otras reacciones que pueden sufrir los ácidos. Estas reacciones son importantes también a nivel bioquímico, que son las descarboxilaciones. Entonces, ¿quiénes se van a descarboxilar? Descarboxilación de ácidos, diácidos y beta-cetoácidos. Entonces, siempre vamos a tener que tener un grupo fuertemente atractor en posición alfa, en posición beta. En este caso tenemos un cetoácido, acá si se dan cuenta está en posición beta, y este es un grupo fuertemente atractor, ¿verdad? Entonces, en medio ácido, ¿qué es lo que hacemos? Protonamos nuestro cetona y formamos este compuesto. Bueno, esto lo que va a pasar es de que va a darle la carga positiva a este carbono, lo que va a aumentar la atracción de este grupo. Bueno, entonces, fíjense pues. Luego que ya tienen ustedes
por resonancia, aquí está el compuesto, aquí sigue, ¿no? Entonces, fíjense pues, cuando el oxígeno forma un doble enlace acá, este enlace se rompe, forma el doble enlace acá, el doble enlace se rompe para compensar la carga y me queda este compuesto, ¿me? Y esto, se dan cuenta, esto se perdió como CO2 protonado. ¿Ok? Se dan cuenta que ahí ya se descarboxiló. Bueno, el CO2 protonado por supuesto no es estable, entonces el agua, se dan cuenta que aquí sería un nucleófilo débil. Nucleófilo débil. Este es un electrófilo fuerte, que es la reacción que me está dando acá. Acá se dan cuenta de que acá sería una reacción de protonación, que sería una reacción rápida porque la hibridación no cambia. Acá tendrían que podrían poner también la estructura de resonancia y podrían haber puesto, en este caso, no esa que les puse yo ahí. Miren, en lo que es la serie sintética hay un montón de opciones, pero lo importante es que las opciones que ustedes me pongan tengan lógica, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, yo podría proponer el mecanismo de reacción en este caso. Se dan cuenta, miren la diferencia. Acá tengo lo que es el producto oxígeno positivo H cuando está protonado, y déjenme ver, acá tengo el OH. Se dan cuenta que en medio ácido pues no afectó al ácido carboxílico, ¿bajo? Bueno, pero entonces digo yo, mire, pues usted me ha podido poner acá la estructura de resonancia de esto, sí, perfectamente. En este caso, pues ya me quedaría la estructura de resonancia. Entonces, yo en realidad lo que evalúo es, ¿verdad? Lo que es el entendimiento ustedes de los procedimientos, y no necesariamente tiene que ser lo que yo les pongo o lo que yo hago, ¿verdad? Ya ustedes tienen que ir olvidándose de que ustedes no pueden hacer nada. Entonces la estructura de resonancia sería esta, ¿eh? ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál sería la más estable? ¿La de arriba o la de abajo? A ver, ¿cuál sería la más estable? Despertemos pues, chicos. A ver, Jairín, ¿cuál sería la más estable? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1. El oxígeno soporta más la carga positiva que el carbón. Así es su deducción, Jairín. Sí. Bueno, entonces se da cuenta que eso, ahí no puse yo la estructura de resonancia, esta sería la más estable. Entonces ustedes me podían me podían decir de mi mecanismo que puse ahí, no, mire, pero también puede ser este, sí, puede ser este. Entonces miren pues, aquí ¿qué pasaría? Pues va a pasar precisamente prácticamente lo mismo, jóvenes. Entonces miren pues, solo que acá se dan cuenta ustedes que acá me queda ya como cetona, acá me está quedando como alcohol, acá me va a salir como un enol, ¿ya? Y acá me quedó como cetona. Se dan cuenta que los dos mecanismos al final van a llegar a lo mismo. Entonces si yo digo esta, entonces miren qué es lo que pasa. Hagamos el análisis aquí con esta. Luego voy a hacer más grande esto. Va a ser lo mismo, miren, acá me ataca para acá, me rompe este enlace. Se dan cuenta que acá me va a quedar siempre, si yo lo hago acá, me va a quedar ahora, bueno, aquí me falta CH3, me va a quedar lo mismo, ¿va? Porque acá me va a quedar el OH, me va a quedar aquí el doble enlace, ¿ok? Y me va a quedar el CO2 protonado.
Se dan cuenta que me queda lo mismo. Solo que analizando este mecanismo. Pero aquí igual, ¿verdad? Entonces aquí cuando se forma este se rompe como está puesto ahí en el mecanismo que yo propuse y me expulsa el CO2 protonado. ¿Ok? Entonces yo pienso de que ustedes están ahora en la libertad de poder escoger cualquiera de los dos. Pero se dan cuenta acá que mi error que fue que no puse las estructuras de resonancia, y eso es lo que les pasa a ustedes en los mecanismos. Entonces, si hubieran seguido el orden lógico, pues hubieran tenido que agarrar la 2 porque es la más estable, entonces ahí les hubiera dado la segunda opción, ¿verdad? Y esto pues me va a dar el enol, que por tautomería se me va a pasar a la forma aceto, que ya vimos, y ahora se me desprotona. Se dan cuenta que esto se llamaría tautomería cetoenol. En este caso sería un ácido base, sería una desprotonación, sería rápida, me forma el CO2 que es más estable y me regenera el medio ácido. Ahí estaría. Entonces, siempre que yo tenga en posición alfa o en posición beta un grupo atractor fuerte, me va a generar una descarboxilación. Entonces la descarboxilación puede ser posiciones alfa y posiciones beta. Ya en gamma ya no se dan. Bueno, vamos a ver otros grupos fuertemente atractores. Vamos a ver, por ejemplo, también podría tener, en este caso, en alfa, tengo un nitro. Es fuertemente atractor el nitro, por lo cual me promueve la descarboxilación. Entonces, ¿qué es lo que se me forma? En este caso, se dan cuenta que como se pierde el CO2, que sería esto que está acá, me daría un nitro compuesto. Miremos aquí otro ácido carboxílico, podría ser un grupo fuertemente atractor. Entonces se dan cuenta de que se pierde este CO2. Y aquí puede perder cualquiera de los dos, jóvenes, no es lo mismo, podría haber sido el azul o podría ser el negro, pero aquí se los pongo en negro porque estamos poniendo en esta forma las reacciones. Entonces en este caso se me pierde el CO2 y se dan cuenta que se forma un ácido monocarboxílico. Podría ser un nitrilo igual, miren, se perdería este CO2 y luego se forma un nitrilo compuesto. ¿Qué les parece? Entonces fíjense, pues a nivel bioquímico por eso se da mucho la descarboxilación debido a estas reacciones. ¿Y eso cómo se nota? Pues por la generación de gases a veces en los compuestos de descomposición orgánico, ¿verdad? Se forman burbujas. Normalmente puede ser de CO2, que es lo más común, por una descarboxilación. Bueno, no sé si hay alguna duda, jóvenes. Bueno, a ver, léame Dulce, por favor. Se podrá notar que por eso los ácidos bicarboxílicos pequeños sufren descomposición en su punto de fusión. No es posible formar dos veces a la misma muestra si no hay que preparar otra. Entonces, cuando ustedes le toman puntos de fusión a los dicarboxílicos, muchos de ellos sufren descarboxilación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes dejan otra vez que se solidifique, pues normalmente ya no es el ácido dicarboxílico, sino que es un ácido monocarboxílico. Entonces, si ustedes toman lo que es el punto de fusión, les va a salir diferente. Entonces, en este caso no pueden reutilizar el mismo compuesto. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Vimos la preparación de ácidos carboxílicos, vimos los centros de reacción de los ácidos carboxílicos, vimos la acidez, vimos efecto inductivo, efecto de resonancia, vimos la separación de mezclas ácido-base, vimos la adición a carbonilo, vimos las reacciones de oxidorreducción para formar los alcoholes primarios, eliminaciones y sustituciones del hidrógeno alfa, la Helmholtz-Zelinsky y otras que vimos, lo que son la transformación de los compuestos producidos por la Helmholtz-Zelinsky en muchos otros compuestos, y vimos en las reacciones de descarboxilación. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes.
Entonces, jóvenes, ya hemos llegado a un nivel de conocimiento de la química orgánica que ustedes ya pueden comenzar a generar sus propios conocimientos, jóvenes. O sea, eso es lo que yo quisiera como maestro, a jóvenes, que ya ustedes comenzaran a generar su conocimiento ya a través del conocimiento de la química orgánica. Por supuesto, esto es un nivel de conocimiento ya más alto, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo quisiera, pues es primero que no le tuvieran miedo a la química orgánica, porque muchos de los estudiantes que reciben química orgánica e ingeniería química, pues salen odiando o salen no sabiendo nada de química orgánica, ¿verdad? Y eso es triste, pues, porque siendo ustedes ingenieros químicos, ingenieros en alimentos, pues definitivamente ustedes tienen que saber y que la química orgánica tampoco es de otro mundo, ¿no, jóvenes? Es compleja, es difícil, pero no es, o sea, se puede entender, ¿va, jóvenes? Y así es como quiero que ustedes miren la química orgánica y a veces alguno tal vez va a salir discípulo y pueda especializarse en química orgánica, a pesar de que son ingenieros químicos, ¿no? Entonces, realmente a veces algunos de ustedes se especializan por el trabajo que realizan ya a nivel profesional, ¿verdad? Porque trabajan, por ejemplo, por ejemplo, una agroindustria que es la azúcar, pues ahí trabajan con compuesto orgánico, ¿verdad? Si trabajan con pinturas, pues trabajan con compuesto orgánico. Entonces se dan cuenta que muchos de ustedes se van a volver especialistas debido al trabajo que realizan, ¿verdad? Pero lo importante es de que ustedes tengan la confianza como para poder desarrollar y generar eh, los conocimientos, pues ustedes están en la capacidad de investigar, saben los conocimientos básicos de la química orgánica y con eso ya ustedes pueden generar ya conocimiento más complejo, ¿verdad? O sea que por eso lo que yo trato siempre es de que ustedes entiendan, de que ustedes puedan aplicar los conocimientos a manera de que podamos tener un conocimiento muchísimo más adecuado para su formación, ¿verdad? Porque supuestamente el conocimiento debe generar creatividad. Si el conocimiento no genera creatividad, pues quiere decir de que no se ha enseñado bien. Bueno, vamos con los objetivos ya empezamos con la unidad número 5, creo yo, sí, la unidad número 5 con los derivados de ácido. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Emily. Ahorita voy. Objetivos. 1. Recordar cuáles son los derivados del ácido. De ácido, no del ácido. A ver, Jairín. 2. Conocer en dónde están presentes sus compuestos. Ok. A ver, Jason. Conocer cómo se relacionan los derivados de ácido con los ácidos carboxílicos. Ok. A ver, Lilia. Conocer las absorciones del espectro IR de los derivados de ácido. Bueno, esto hay que quitarlo, jóvenes, se me olvidó quitarlo, siempre se me pasa, esto lo mirábamos antes. A ver, léame por favor, Luis David, la quinta. Conocer las propiedades físicas de los derivados de ácido. Ok. Número 6, a ver, María Fernanda. Conocer y entender las reacciones de adición al grupo acilo. Ok. Bueno, entonces ahorita voy a corregir esto que tengo, jóvenes, que a veces se me... Vamos a ver, ahí está. Entonces esta... Bueno, ya corregí. Bueno, entonces hablando un poquito, jóvenes, ¿qué tal les pareció sus entrevistas el día sábado? Coméntenme, jóvenes. Prácticamente los felicito porque todos llegaron, ¿verdad? Entonces eso se muestra el interés que tienen ustedes. Realmente, pues es un tiempo extra, es un sacrificio, ¿verdad, jóvenes? En lugar de estar haciendo otra cosa, pues ahí estoy con ustedes tratando de ayudarlos. A ver, ¿qué me dice alguno? ¿Qué le pareció la entrevista? A mí la verdad me gustan porque me ayudan a saber en qué me equivoqué y mejorarlo. Ok, está bien, María Elisa. A ver quién otro me puede dar comentarios.
A ver, pues chicos, no sean tímidos, pues. A ver, Miguel Ángel, ¿qué aprendió? ¿Qué le dejó usted, jo? A ver, la entrevista. No, pues la verdad es que es como una ayudita para como empezar a mejorar en los aspectos que estamos fallando ahí. Tal vez son cosas pequeñas o son cuestiones como bien puntuales. Entonces, reconociendo esos puntos, siento yo que es mucho más fácil como llegar a una mejora. Ok. A ver, Mayra, ¿qué dice usted? Pues a mí me pareció muy bonita la entrevista porque me di cuenta en las cosas que me confundí y pues tengo que mejorar más para mejorar mi nota. Ok, a ver, algún otro, ya último, jóvenes, ¿qué puede opinar o qué puede decir de su experiencia con la entrevista, jóvenes? No sean tímidos, jóvenes, tenemos que aprender a expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos, jóvenes, es parte de lo que yo les tengo que enseñar, jóvenes, porque realmente a veces los guatemaltecos somos demasiado callados y nos quedamos nosotros y no hacemos, no hacemos nada por cambiar las cosas y lo aceptamos así como nos dan, jóvenes. Entonces tenemos el ejercicio de poder uno opinar, es un ejercicio que se debe practicar y eso es precisamente comunicándonos, pues, porque aquí estamos en confianza, ¿o no, jóvenes? ¿Estamos en confianza o no? Sí, licenciado. Bueno, entonces a ver quién otro me puede decir otro comentario respecto a su experiencia del día sábado. A ver, pues chicos, no sé. No hay nadie, jóvenes, a ver pues. A ver, mire, ¿usted llegó o no llegó? Sí, licenciado. Bueno, entonces, ¿qué opina usted? También lo mismo que Miguel Ángel, que fueron así como varios aspectos que tomamos en cuenta de los errores y pequeños errores que fueron que hicimos en el examen más que todo, y pues agradeciéndole por su tiempo también, porque creo que si usted no nos hubiera dado esa charla en la sesión, creo que nosotros hubiéramos seguido con los mismos errores y por ende hubiéramos seguido fallando en el próximo examen. Ok, entonces uno como maestro lo que tiene que hacer es evitar los errores, ¿va, joven? Por eso que debe haber la retroalimentación, ¿va, joven? Si no hay retroalimentación, pues no hay comprensión y no hay el cumplimiento de los objetivos, pues porque el cumplimiento para mí de los objetivos no es que ganen. Para mí el cumplimiento de los objetivos es de que aprendan y entiendan la química orgánica, ¿verdad? Muchos de ustedes ya están a un buen nivel de química orgánica, pues, o sea, yo les podría exigir más, ¿verdad? Pero hay otros que están bajos y tienen que superarse. Bueno, a ver, léame por favor, Mayra. Conocer y entender reactividad de los derivados de ácido. Bueno, a ver, Miguel Ángel. Conocer y entender las diferentes metodologías para preparar los derivados de ácidos y sus mecanismos básicos. Ok. Entonces eso es lo que vamos a tratar de aplicar o enseñar en esta parte. Bueno, entonces vamos a ver. Ahí está mal esto también. Entonces, vamos a ver los derivados de ácido. Entonces, lo primero que tenemos que recordarnos es cuáles son los derivados de ácido, joven. Como su nombre lo menciona, pues derivado quiere decir que está relacionado con los ácidos carboxílicos, o ellos son el punto de origen. Para empezar, todos los derivados de ácido van a tener este grupo acilio. ¿Se acuerdan que el grupo acilio lo nombramos en la acilación de Friedel y Kraft, ¿verdad? Entonces ahí ya sabíamos que era el grupo acilio. Bueno, entonces el grupo acilio que está originado para estos compuestos de los ácidos carboxílicos, que vamos a ver sus reacciones
que los relaciona. Tenemos primero, si en lugar de un OH tiene un X o un halógeno, se llama halogenuros de ácido. Los más comunes son el cloro y el bromo. El yodo es poco reactivo y el flúor es poco reactivo, y el yodo, pues los compuestos son más caros. Acuérdense ustedes que el valor de los compuestos orgánicos depende de la cantidad que se encuentre en el planeta. Entonces, en este caso, pues en el planeta se encuentra, de los halógenos, el que más se encuentra es el cloro, ¿va? Ya solo con decir el cloruro de sodio en los océanos, pues allá miramos que el cloruro de sodio el cloruro va a estar muy presente en muchos compuestos. Tenemos los ésteres, que el grupo acilo está unido a un OR, ¿verdad? Un oxígeno con un OR. Cuando vimos esto el año pasado, pues dijimos de que sustituíamos el hidrógeno por una cadena carbonada. Ahora tenemos el carbonilo, se dan cuenta que sustituimos el H por otro grupo acilo, ¿verdad? Acá tenemos el otro grupo acilo. Y está unido, los dos grupos acilios están unidos por un oxígeno. Pueden ser alifáticos o pueden ser aromáticos. Ahora las amidas, podemos tener amida primaria, que quiere decir de que no tiene sustituyentes, amida secundaria o monosustituida, y amina disustituida o terciaria. Estos serían los tres tipos de amidas que se presentan. Y como grupo así primo, cercano, pero no es lo mismo, sería el nitrilo. El nitrilo lo que tiene primero es de que no tiene el grupo acilo, ¿verdad? Entonces en realidad pues se relaciona con estos grupos debido a la hidrólisis del nitrilo, que me da un ácido carboxílico. Entonces ese es el link o es el enlace que tienen los nitrilos con los derivados de ácido, porque este se puede transformar a un ácido carboxílico y los ácidos carboxílicos se pueden transformar a la vez en todos los derivados de ácido. Entonces por eso es de que se clasifica aquí, a pesar de que tiene una estructura diferente a los demás. Bueno, a ver, léame por favor, Mildred. Los derivados de ácido también es común encontrarlos en la naturaleza. Los aromas de flores y frutos se deben en muchos casos a ésteres. Además, todos los aceites vegetales están formados por ésteres, que veremos más adelante. Ok, entonces por ejemplo acá tengo el acetato de bencilo, que es la esencia de jazmín. Se puede utilizar para un perfume. Tenemos el acetato de isopentilo, que algunas veces hicieron la síntesis en el laboratorio, es la esencia de banano. Y eso se pueden utilizar como aditivos en alimentos, ¿verdad? Porque es más fácil tener o comprar el acetato de isopentilo para que les dé un aroma a banano, que tener un extracto de banano, que es más caro. Igual acá el butirato de metilo, que es esencia de manzana, pues en muchas bebidas saborizadas lo que echan es el butirato de metilo, no echan esencia pura de manzana, que es más cara. Bueno, a ver, léame por favor, Andrés Daniel. Las amidas se encuentran presentes en muchos productos naturales, también como podría ser la cafeína, un componente del café, té, chocolate y bebidas energizantes, la piperina, componente principal de la pimienta negra. Ok, entonces digamos acá tenemos la cafeína, que se utiliza como un energizante, ¿verdad? Luego tenemos la piperina, que es lo picante que se siente a la pimienta negra, ¿verdad? Es el principio activo que le da el picor. Bueno, a ver, léame por favor, Esmeralda. Antibióticos como la penicilina y los enlaces que unen a los dipéptidos, 2 aminoácidos y proteínas, miles de aminoácidos. Y podemos encontrarlo en la cubierta protectora de insectos y crustáceos como quitina, que es una
un polisacárido Perdón, disculpe. con enlaces amida lateral. Ok, entonces se da cuenta que acá tenemos la penicilina, que acá en este caso tiene un derivado de ácido que es una amida, ¿verdad? Entonces acá también tiene otra amida, ¿bien? Y tiene una sal de ácido carboxílico. Esto es un antibiótico muy utilizado. Tenemos la glicina, que sería un aminoácido, y este aminoácido se puede unir por un enlace amida y se forma un dipéptido, y así es como se forman las proteínas, por enlaces tipo amida. Y acá tenemos un carbohidrato, ¿verdad? Que en este caso sustituyó el carbono alfa, que sería este, perdón, el carbono 2, ¿va? Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2. Entonces el carbono 2 sustituyó el OH por esta amida, y esto es lo que le da a este polímero la fuerza que tiene la quitina. Ustedes han visto que, por ejemplo, las langostas, los cangrejos, tienen esta capa, ¿verdad?, externa, porque ellos lo que tienen es exoesqueleto. En el caso nuestro tenemos endoesqueleto. Entonces también los insectos, ¿verdad?, tienen estas capas que le van a dar forma a lo que es el cuerpo del insecto o del crustáceo. Entonces realmente este compuesto importante es un polímero biodegradable. Entonces estos son los polímeros que realmente ahora se tienen que utilizar, ¿verdad?, porque son los que son amigables con el medio ambiente. Bueno, a ver, léame, Cintia, por favor. El nitrilo puede presentarse como mandelonitrilo, que sería una forma de almacenar cianuro no tóxico. Algunos insectos pueden almacenarlo en sus glándulas defensivas, y cuando se molesta el nitrilo con una enzima que produce su rápida disociación, produciendo una mezcla de benzaldehído y cianuro de hidrógeno tóxico. Además, algunas almendras amargas contienen amigdalina, un glucósido del mandelonitrilo, lo que hace poco atractivas como alimento por ser altamente venenosas. Entonces aquí tenemos el mandelonitrilo, que sería un derivado de ácido, porque tiene el nitrilo. Entonces el mandelonitrilo se puede descomponer fácilmente en ácido cianhídrico y formar el respectivo aldehído. Entonces estos insectos pueden generar como gas que protege al cianuro, porque el cianuro lo que hace es que mataría al predador de estos insectos, ¿verdad? Y además también las plantas tienen esta amigdalina, que se dan cuenta que aquí al final de lo que es el polímero tiene el mandelonitrilo. Entonces aquí lo que se forma, también pueden formar a la hora de consumir estas plantas, que son muy comunes, por ejemplo, en las nueces, en los frutos secos, envenena a la persona o al animal, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes que lo que son los loros y las guacamayas, que consumen mucho de estos alimentos, de estos frutos secos, lo que hacen, miren pues cómo es de adaptativa la vida. Lo que hacen ellos es que consumen arcilla en las orillas de los ríos, y esta arcilla lo que hace es de que absorbe el ácido cianhídrico que se forma, y por eso no les causa ningún daño a estos pájaros, lo que son las guacamayas, los loros, los pericos, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo la naturaleza se adaptó a esto, porque en estas nuestras tierras tropicales existen muchos frutos secos, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, vamos a ver ahora los derivados de ácido. Entonces le decimos derivados de ácido porque se pueden originar en un ácido carboxílico. Entonces miren pues, si el ácido carboxílico le sustituimos el OH por el cloro, se puede sintetizar el cloruro de ácido. Si el ácido carboxílico sustituye el hidrógeno por otro acetilo, pues se forma el anhídrido. Y si el
hidrógeno se sustituye por una cadena carbonada, se forma el éster. Y si el OH se sustituye por un grupo amino, ¿verdad? Se forma la amida. Entonces, estos intercambios son bastante fáciles, jóvenes. Y por eso la relación estrecha entre el ácido carboxílico y sus derivados. O sea que fácilmente los podemos transformar. Y eso es bien útil para los sistemas bioquímicos, ¿verdad? Bueno, entonces, tengo la nomenclatura de derivados de ácido, que está en una guía de estudios que está ahí. No sé si ya la bajaron, chicos, o no. ¿Ya la vieron? ¿O no? A ver quién ya la vio. Nadie. Bueno, ahí se acuerdan que para la otra semana se les va a preguntar algo, se les puede preguntar una pregunta en comprensión, pero en la comprobación se les puede preguntar alguna pregunta de nomenclatura de derivados de ácido. Entonces, en el documento tienen, digamos, lo que es la forma en que se nombran, además algunos ejemplos. ¿Ok? Entonces ahí pueden bajar el documento de la nube. Vamos a ver las propiedades físicas de los derivados de ácido. Por supuesto, nosotros como buenos químicos ya debemos de saber que cualquier derivado de ácido que forme puente de hidrógeno pues va a tener propiedades físicas altas. A ver, léame por favor, Diane. Todos los derivados de ácido tienen propiedades físicas parecidas a los carbonilos con excepción de las amidas, que pueden formar puentes de hidrógeno. Ok, pero no todas las amidas pueden formar puente de hidrógeno. Serían las aminas primarias o no sustituidas y las aminas secundarias o monosustituidas. Las aminas terciarias ya no pueden formar puente de hidrógeno, por lo cual quiere decir de que sus propiedades serían muy parecidas a todos los demás derivados de ácido. Entonces acá tenemos, miren, tenemos la formación de puente de hidrógeno, lo que va a aumentar las propiedades físicas de las amidas primarias y las secundarias. En el caso particular, las amidas primarias tienen digamos, unas propiedades físicas un poquito más altas que las secundarias, porque las primarias tienen 2 hidrógenos y las secundarias solo tienen 1. Bueno, vamos a ver algunas de las características. Léame por favor, Dulce. La solubilidad límite en agua es de 3 a 5, pero un poco. Siga leyendo. Un poco mayor a las aminas. Entonces, las amidas se disuelven un poco más porque forman puente de hidrógeno. Por supuesto, estamos hablando de las primarias y secundarias. A ver, léame por favor, Emily. Son solubles en disolventes orgánicos polares. Ok, como el carbonilo y el nitrógeno tienen electrones libres, entonces son compuestos polares. A ver, léame por favor, Irene. Ésteres tienen olor agradable. O sea, tienen olor a frutas y a flores. A ver, léame, Jason. Cloruros de ácido, olores fuertes e irritantes. Ok, más o menos tienen los olores de los ácidos que las formaron. Entonces, por ejemplo, los cloruros de ácido van a tener olor a ácido clorhídrico. Los bromuros de ácido van a tener olor a ácido bromídrico, que son parecidos. Bueno, a ver, léame, Lilian, por favor. Amidas tienen un olor a pescado en descomposición. Entonces es un olor bastante desagradable. Y es uno de los olores que más detectan lo que son los insectos como las moscas, ¿verdad? Porque eso implica, normalmente implica procesos de descomposición de materia orgánica. Entonces eso pues es el alimento para ellas. A ver, léame por favor, Luis David. Anhídridos tienen olores fuertes similar a los ácidos que los originan. Ok, entonces por ejemplo el anhídrido acético tiene olor a ácido acético. Bueno, vamos a ver ahora las reacciones de sustitución al grupo acilio.
vamos a ver la reacción general. Bueno, entonces se dan cuenta de que aquí, debido a que el grupo Y puede salir más fácil que el grupo H de un aldehído o el grupo R de una acetona, estos van a sufrir una sustitución, no van a sufrir una adición nada más. Y aquí empiezan las diferencias entre un carbonilo y un derivado de ácido. Entonces ahora miremos. El grupo Y es el grupo saliente, podría ser OR éster, NR2 amida, X halogenuro y déjenme ver aquí, voy a quitar esto. NR2 amida, X halogenuro y puede ser OCOR, sería un anhídrido. Entonces este grupo, pues dependiendo de qué grupo sea, va a ser más fácil o más difícil que salga. Entonces, por ejemplo, vamos a ver posteriormente que el que más fácil sale es un halogenuro, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, primero esta reacción es lenta porque hay cambio de hibridación, sp2, sp3. Luego, cuando se regenera el doble enlace, en el caso de los carbonilos como el aldehído y cetona, no tenían un buen grupo saliente, por lo cual lo que se formaba era el alcóxido, ya no se regeneraba el doble enlace del carbonilo. Entonces en este caso, como si tiene un grupo saliente bueno, entonces se forma el doble enlace y se expulsa el Y. Entonces ahora se dan cuenta ustedes que hubo una sustitución al grupo acilio. Tenían un Y y ahora tienen un NU. Y luego sale el grupo Y con carga negativa. Ahí está. Es una de las reacciones más importantes. Como tenemos el mecanismo catalizado con ácido. Entonces ahora miren qué es lo que pasa. Tenemos A y B. Entonces ahora el carbonilo va a ser protonado. Esto es una reacción ácido-base, se llama protonación, es rápida porque no cambia la hibridación. Por supuesto aquí tiene una estructura de resonancia en donde el carbono tiene la carga positiva. Bueno, entonces, la reacción primera etapa sería rápida y luego, y por eso necesita en este caso, el nucleófilo ataca al carbono. Aquí en este caso, en la estructura de resonancia, vamos a ver que el carbono soporta más la carga positiva, por lo cual esa es la estructura que va a ser atacada. Bueno, luego de eso, la adición nucleofílica es lenta debido a que hay cambio de hibridación. Tenemos una hibridación sp2 y me cambia a una hibridación sp3. Se dan cuenta que aquí también, como se protonó al inicio, ya no me forma el alcóxido, sino que me forma el respectivo alcohol. Bueno, entonces miren qué es lo que va a pasar. Luego el agua me va a poder extraer un hidrógeno sin electrones. Los electrones van a quedarse con el oxígeno. Es una reacción ácido-base, se llama desprotonación. Se dan cuenta que acá no hay, es rápida porque el carbono tiene hibridación sp3 y acá tiene sp3. La reacción se llama desprotonación y entonces acá tengo lo que es el alcóxido. Aquí no me queda el alcóxido debido a que hay un grupo Y que puede salir más fácilmente. Al regenerarse el doble enlace me expulsa el Y, por eso la reacción se llama eliminación. La eliminación es lenta porque aquí tengo hibridación sp3 y me pasa a sp2. Se dan cuenta que el derivado de ácido original es el que forma el menos Y. No sé si hay alguna duda, chicos, o alguna inquietud. ¿Estamos bien? Vamos a comparar la sustitución nucleofílica a alquilo o acilo. Eso es importante para ver lo que es cuál reacciona más rápido.
Entonces miremos la sustitución nucleofílica al alquilo. Entonces cuando yo voy a sustituir en un alquilo, se dan cuenta que primero el sustrato es tetraédrico. Bueno, en este caso es una sustitución nucleofílica SN2 que es bimolecular. Se dan cuenta que el nucleófilo ataca del lado contrario a donde está el Y, ¿verdad? El enlace nucleófilo carbono se está formando y el enlace carbono Y se está destruyendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá podemos ver que el intermediario es pentavalente, tiene 5 enlaces. Eso quiere decir que el carbono es muy inestable. O sea que este intermediario cuesta que se dé. Luego ya me genera la sustitución de Y por el nucleófilo y el Y sale como negativo. Entonces, miremos ahora la sustitución nucleofílica al acilo. Entonces ahora el nucleófilo me ataca a lo que es el carbono del carbonilo. Se dan cuenta que se adiciona, la etapa es lenta debido a que cambia la hibridación y luego hay una eliminación, ¿verdad? Que sería lo que es eliminar al grupo Y o al derivado. Bueno, entonces, fíjense pues, en el primer paso, nosotros podemos ver que la SN2 me genera un compuesto muy inestable. Entonces, en este primer paso, me gana lo que es la sustitución al acilo. Luego, también, en el caso del sustrato, se dan cuenta de que el tetraédrico tiene impedimento estérico por los grupos sustituyentes. En cambio, el carbono trigonal, Sp2, no tiene impedimento estérico porque es plano. Entonces, el nucleófilo es más fácil que ataque a lo que es el carbono Sp2 que a un carbono Sp3. O sea que la primera parte la gana la sustitución nucleofílica al acilo. La segunda etapa también la gana la sustitución nucleofílica al acilo, pues me da un carbono tetraédrico que es estable. En cambio en el anterior me daba pentavalente. O sea que aquí vamos 2-0. Ahora, la última etapa acá es rápida porque no hay cambio de hibridación. En cambio acá la etapa esta es lenta porque hay cambio de hibridación Sp3 a Sp2. Entonces, en resumiendo, el partido quedaría 2-1 a favor de la nucleofílica. O sea que la sustitución nucleofílica es muchísimo más rápida que la sustitución nucleofílica al alquilo. No sé si hay alguna duda. Vamos a ver las reacciones de derivados de ácido y carbonilo. Entonces acá vamos a ver que los derivados de ácido tienen este Y, que es un grupo saliente mejor que el hidrógeno o que la cadena carbonada. Por supuesto, vamos a ver posteriormente que dependiendo de qué derivado de ácido, este grupo Y es más fácil que salga o menos. Podemos entender que cuando el Y es halógeno va a salir más fácil que cuando es amida, ¿verdad? Pero cualquiera de los derivados de ácido es más fácil que salga que un aldehído H o que una cadena carbonada R. Entonces, eso quiere decir de que los aldehídos y las cetonas no me dan reacciones de sustitución al acilo, ¿verdad? En cambio, los derivados de ácido sí. Vamos a ver este cuadro que es muy importante que lo entendamos, jóvenes. Entonces, fíjense pues, en este caso estamos hablando de impedimentos estéricos. A ver, María Fernanda, de estos 4 compuestos, ¿cuál es el más reactivo? El primero, segundo, de la derecha. El que está a la derecha. ¿Por qué piensa usted que ese es el más reactivo? Porque
que el carbono tiene 3 hidrógenos y los demás ya tienen otros sustituyentes. Ok, se dan cuenta que acá tenemos cadenas carbonadas que son más grandes, que tienen mayor impedimento estérico que 3 hidrógenos. Entonces, en este caso, cuando en el carbono alfa tienen ustedes más sustituyentes, menos reactivo va a ser el compuesto. ¿Está claro, chicos, o no? Sí. Bueno, ahora vamos a ver factores electrónicos. A ver, María Elisa, ¿cuál de los derivados de ácido es el más reactivo? El cloruro de ácido, ¿Cuál es el menos reactivo? la amida. Entonces, ¿cuál será mejor grupo saliente? ¿El cloruro o la amina? ¿O el amino? El cloruro, ¿se dan cuenta? Entonces quiere decir de que a pesar de que todos los grupos, todos los derivados de ácido pueden tener la reacción de sustitución al acilo, pues hay algunos que reaccionan más rápido que otros. Normalmente el cloruro de ácido va a reaccionar muchísimo más rápido que cualquiera otro de los demás. Pues vamos a ver este diagrama importantísimo para entender lo que son las reacciones de los derivados. Miren pues, se dan cuenta que esta es una forma de representar lo que tenemos arriba, solo que ahora la vamos a poner en forma de energía. Entonces se dan cuenta que el que tiene, el derivado que tiene más energía, a ver, Marlon, ¿cuál sería? El que tiene más energía, digo, ¿verdad? Sí, El cloruro de ácido. el cloruro de ácido. A ver, Mayra, ¿cuál es el derivado de ácido que tiene menos energía? La amida. La amida. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Significa de que el cloruro de ácido va a ser el más inestable y la amida va a ser la más estable. Entonces, ¿qué implica? Quiere decir de que el cloruro de ácido va a ser el más reactivo y la amida va a ser la menos reactiva. ¿Qué conclusión puedo sacar? Que el cloruro sale más fácil que el grupo amida. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Por el momento no, licenciado, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces ya yo sé que el que reacciona más rápido es el cloruro de ácido. Bueno, déjenme ver, me faltó hacerles algunas preguntas para que sepan bien eso. Bueno, entonces, ¿cuál es el derivado de ácido, a ver, Miguel Ángel, que más fácil se transforma en cualquier derivado de ácido? El cloruro de ácido. El cloruro de ácido, que es el que tiene más energía. A ver, Mildred, ¿cuál es el derivado de ácido que más difícilmente se transforma en otro? La amida. La amida, porque es el más estable. Si es el más estable, no se quiere. Ahí está bien, ¿verdad? Bueno, a ver, Andrés, el cloruro de ácido, ¿a cuál derivado se transforma más fácilmente? La verdad, no recuerdo. Bueno, a ver, ahí usted tiene que analizar el diagrama y así tiene que contestar. A ver, Esmeralda, el cloruro de ácido, ¿a cuál derivado se va a transformar más fácilmente? ¿Es al anhídrido de ácido? No. Tiene que ser, fíjese pues, al anhídrido de ácido es el que más difícil se cambia porque es el que tiene energía muy similar. Entonces, el que se va a dar más va a ser la amida, porque es donde se estabilizan más los productos, ¿ok? Al revés de como dice usted. Ahora, fíjense pues, el éster, ¿a quién, Cintia, se transformará más fácilmente de los derivados de ácido? ¿Al anhídrido de ácido? No, porque fíjese pues, el anhídrido de ácido tiene más energía que el éster, por lo cual quiere decir de que este es más inestable. O sea que al que más fácilmente se va a transformar es a la amida, ¿ya? Porque tiene menos energía que él, ¿ok?
Ahora se dan cuenta acá. Entonces, ojo, acuérdense que en la naturaleza siempre lo que queremos obtener siempre son productos más estables. Entonces, las reacciones que van a ser espontáneas va a ser del cloruro a la amida, del anhídrido al ácido, del éster a la amida. Ahora, ¿cuál va a ser el que se va a favorecer más? El que tenga más diferencia. O sea que el cloruro de ácido va a ser más rápido que reaccione para formar de amida. El anhídrido sería el siguiente y de ahí el éster, porque el éster tiene una energía similar. Ahora, ¿cuál sería, a ver Cintia, el que más difícilmente se transforma de los derivados en otro? Sería la amida, ¿no? Tendría que ser la amida, porque es el que es más estable. No sé si quedó claro, jóvenes, es importante este concepto, chicos. A ver. ¿Estamos bien? Porque eso es lo que se les va a preguntar en las comprobaciones y en el examen. En el examen tal vez no tanto, ¿verdad? Pero sí en las comprobaciones. Bueno, vamos a ver ahora la preparación de derivados de ácido. Vamos a preparar a partir de ácidos carboxílicos todos los derivados de ácido. Entonces miren pues, acá yo voy a transformar el ácido carboxílico a un cloruro de ácido, a un anhídrido, a un éster y a una amida. Esas son las reacciones que yo voy a hacer. Nosotros ya sabemos de que dependiendo de lo que es el derivado, así va a ser más fácil o va a ser más difícil. ¿Cuál será, según lo que hemos visto, a ver, Andrés Daniel, el que más fácil se va a transformar el ácido carboxílico de los derivados de ácido? A ver. ¿A quién se transformaría más fácil? Perdón, diga. ¿La amida? No, se va a transformar más fácilmente al cloruro, ¿verdad? Entonces, miremos acá. El cloruro de ácido, se dan cuenta, porque digamos aquí no puede usted ver la comparación, Andrés, porque no comparamos con el ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces ahí no podríamos utilizar lo que es la tabla que vimos anteriormente. Bueno, entonces, fíjense pues, a ver, léame Esmeralda. Se utiliza con cloruro de tionilo, COCl2, y pentacloruro de fósforo, Cl5. Entonces estos dos compuestos se utilizan para la síntesis de lo que son cloruros de ácido. Entonces yo agrego, miren, cloruro de tionilo, SOCl2, en cloroformo. Acá tengo mi ácido y transformo el ácido en cloruro, un 90% de rendimiento. El cloruro de tionilo y el pentacloruro de fósforo son consideradas precursores de arma química, por lo cual hay restricciones en la compra de este material. Esto tiene que darnos autorización el Ministerio de la Defensa para que nosotros podamos comprar este reactivo. Bueno, entonces se dan cuenta que la reacción es bastante buena. También podemos utilizar el pentacloruro de fósforo, tenemos el ácido carboxílico, se me forma el cloruro, y también el rendimiento es bastante bueno. Pero el problema que tenemos es que estos compuestos son bastante reactivos y bastante peligrosos al utilizarlos en el laboratorio. Vamos a ver la conversión de ácido carboxílico en anhídridos de ácido. Entonces ahora vamos a formar un anhídrido. Acá tengo el anhídrido más común, el más utilizado a nivel industrial, es el anhídrido acético. Bueno, ¿cómo sintetizo el anhídrido acético? Tengo el ácido acético, le agrego fosfato de aluminio, 700 gramos, formo un intermediario que se llama centena, luego la hidrato con ácido acético acuoso y obtengo lo que es el anhídrido acético. Este mecanismo no lo vamos a ver, solo se lo tienen que saber de memoria. Bueno, sabemos que la cetena se llama cetena porque se origina originalmente, o sea, primero se obtuvo a través del calentamiento de la acetona, obtenemos la cetena y por eso se llama cetena.
porque viene de la acetona cuando se calienta. Bueno, entonces, ya casi terminando, jóvenes, tenemos también, a partir de ácidos carboxílicos y calor, también podemos hacer un anhidrio. Se dan cuenta que acá lo primero que tengo que ver para que se forme un anhidrio a partir de un ácido carboxílico es el ciclo que se forma. El ciclo que se forma debe ser estable. ¿Y cuáles son los dos tipos de ciclos que son estables en la naturaleza de Ayana? ¿De cuántos miembros es el ciclo? De 6. De 6 y de 5 son los dos más estables. El de 6 es más estable, pero el de 5 también. Entonces se dan cuenta que aquí, al ciclarse y formar el anhidrio succínico, es de 5, quiere decir de que es estable. A esta reacción se le llama deshidratación. ¿Por qué? Porque obtenemos una molécula de agua. Bueno, acá tenemos también el ácido ftálico. Se dan cuenta de que si yo lo caliento, formo el anhidrio ftálico. Se dan cuenta que el ciclo que formo acá es de 5, por lo cual es estable. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Nos vemos el día jueves. Recuerden que tenemos comprobación. Y entonces que tengan un excelente día. Que estén bien sus familias y ustedes. Y nos vemos el día jueves. Se cuidan, chicos. Nos vemos. Que les vaya bien. Con cuidado. Bueno, chicos, se cuidan. Un abrazo.